Bueno, y hoy hablábamos de los 115 casos del día de hoy, 3 decesos que se vienen sumando a la cantidad de casos que vamos reflejando día a día y lo complicada que está la situación hospitalaria. Matías está con una de las infectólogas de la ciudad para decirnos, bueno, cómo están viviendo esta situación, qué esperan en los próximos días. Matías, te volvemos a escuchar. Fabiana, sí, gracias. Buenas tardes nuevamente. Estamos aquí en el patio del Hospital Municipal. Vamos a hablar con la doctora, con la infectora Laura Espadaro. Bueno, doctora, gracias por los minutos y consultarle. ¿Nos tenemos que acostumbrar a estos 115 casos que tuvimos hoy? Digamos, acostumbrar a este número diario en Bahía. Sí, lo esperable es este número y más. O sea, yo creo que estamos subiendo la cuesta y esto va a ir progresando. O sea, lo lógico es, el crecimiento es exponencial. Siempre que vos tengas más casos, tenés más contactos estrechos y tenés más cantidad de contagios. O sea que yo te diría que más que acostumbrarnos al 100 y pico, vamos a ir subiendo la cantidad de casos diarios. No estamos en la meseta, digamos. No, no, para nada. Fíjate que la cantidad de, o sea, si vos relacionás el número de infectados con la población de Bahía Blanca es muy pequeño, o sea que todavía hay mucha gente susceptible y en la medida que el virus tenga más circulación va a haber más contagios masivos, digamos. Y por supuesto que eso se relaciona a la actividad. En este momento tenemos también muchos brotes en lugares de trabajo. Así que yo creo que al contrario, tenemos que ir pensando que ese número va a ir creciendo día a día. Doctora, hoy tuvimos el fallecimiento de una mujer muy joven, 35 años, sabemos que tenía enfermedades de base, pero ¿han visto que el virus está atacando con más fuerza, que se están presentando más síntomas? No, no, la letalidad del virus es la misma de siempre y siempre estamos hablando de personas con factores de riesgo. Si uno relaciona factor de riesgo con edad siempre, pero una persona de 30 años también puede tener enfermedades y ser una persona de riesgo. Yo qué sé yo, he atendido personas con diabetes tipo 1, personas con asma severo y son personas jóvenes pero que pueden complicarse ante la infección. Así que en realidad el problema es ese, categorizar adecuadamente el riesgo. Por ejemplo, un riesgo que se vio bastante alrededor del mundo es la relación del mal pronóstico de las personas obesas que adquieren el COVID, que son enfermedades a veces no diagnosticadas, no todo el mundo tiene en su cabeza los diagnósticos o no ha tenido sus controles de salud como corresponde, o por ejemplo los fumadores también son de riesgo, por más que no tengan un papel que digan que tienen un pulmón enfermo. Así que bueno, ahí entran todos estos casos que se escapan un poquito de lo habitual cuando uno habla de muertes y de letalidad, pero que también existen y ya hemos tenido otras personas jóvenes que se han complicado y han fallecido, en general siempre personas con factores de riesgo. Doctora, uno ve lo que pasa en Europa y ve esta segunda ola o este segundo rebrote. ¿Cree que en Argentina va a haber algo así, que va a haber un tiempo donde se calme y que vuelva a surgir? ¿O va a ser algo constante cuando llegue el verano, va a seguir este pico de contagios? Sí, la circulación del virus no va a depender para nada de la estacionalidad, porque nosotros eso lo modificamos con las medidas que tomamos. O sea, nosotros trajimos un virus del invierno al verano, o sea que en el verano va a pasar lo que no pasó en el invierno, digamos. No es que el cambio de clima nos va a ayudar. Va a depender eso que vos decís de las medidas que se tomen. En Europa lo que pasó fue una situación de brote, después una cuarentena un poco más estricta, después liberación y ahí reapareció el rebrote. Nosotros en este momento donde no estamos con una cuarentena estricta, no tiene sentido hablar de rebrote porque lo que va a pasar es que vamos a seguir subiendo la cantidad de casos. Depende en qué momento decidan cerrar esa canilla, es que podamos tener más adelante un brote dependiendo de cuántas personas susceptibles queden. Así que eso va a llevar tiempo, digamos. La única expectativa de un cambio radical en la evolución de esto es la aparición de la vacuna, si no el resto va a seguir siendo de esta manera, un poco más acelerado o menos, pero todavía tenemos mucho camino por transitar porque es muy poquitito la población que se ha inmunizado para la enfermedad. Y hay que tener en cuenta este poquito de población que se inmunizó. Todavía no está claro de cuánto tiempo de inmunidad va a contar. Sí, no está claro y es variable de persona a persona. Uno sabe que alrededor de 4 o 6 meses las personas tienen anticuerpos, pero eso es variable. Puede haber una persona que le dure en un mes y puede haber una persona que le dure en un año, digamos. Pero en promedio uno sabe que tiene
ese tiempo de benignidad, digamos, y después esas personas vuelven a ser susceptibles. Por eso no hay ninguna indicación precisa respecto a bajar las medidas de prevención para las personas que ya cursaron la infección por COVID. Gracias. De nada. La doctora Laura Espadaro, Fabiana, dando algunos conceptos que tienen que ver con este pico de contagio que venimos teniendo ya desde hace varios días y que parece que no frena, que va subiendo cada vez más. Insistimos con lo mismo, depende de cada uno, depende del vecino, del ciudadano, de cómo nos cuidemos y de las actitudes que tengamos para tratar de, aunque sea, frenar un poco este pico de contagios. Matías, la doctora está por allí, todavía está al lado tuyo, porque me gustaría saber qué opina ella. Sí, la tenemos aquí a la doctora. Me gustaría saber qué opina ella, si sería necesario para ellos, para los infectólogos, cambiar de fase, volver para atrás con más restricciones, si eso sería positivo. Doctora, nos consultan del piso, en su opinión personal y profesional, ¿serviría de algo volver para atrás alguna fase o restringir ciertas situaciones que se han permitido en el último tiempo? Mira, yo creo que lo de la fase ya pasó de moda, ¿viste? Ya es como una cuestión como con la ropa, digamos. Ya creo que tenemos que empezar a usar otros términos porque lo de la fase ya creo que agotó. Es más, yo creo que lo único que serviría sería volver a la fase 1, cosa que es impensable en este momento porque es imposible, no es un botón, como han dicho en un momento, no es un botón que vos lo apretás y todo cambia, digamos. Es muy difícil volver a ese estadio. Yo creo que tendríamos que empezar otras estrategias. Mantener la fase, las actividades comerciales. Bueno, lamentablemente se nos cortó el móvil donde estaba diciendo la doctora que, bueno, por allí no era cambiar de fase, sino la responsabilidad de cada uno de nosotros, ¿no? Como dice, a ver, ahí volvimos al móvil, a ver si la podemos volver a escuchar, Matías. Pero me parece que hay que empezar a pensar otras ideas, ya seguir haciendo algo que venimos haciendo hace 6 meses y que hay hasta dudas de cuánto funciona, cuánto no funciona. Ya te digo, más que la fase o el título que se le ponga, yo pensaría cuáles son las actividades que en este momento nos están poniendo en riesgo y tratar de hacer acciones directas sobre esas situaciones. Normalmente son las más complicadas de manejar, ¿no? Las actividades que nos están poniendo en riesgo. Hablo de situaciones en el ámbito privado, reuniones. Sí, privado y público, digamos, porque no tenemos que pensar que en las casas pasa cosas peor de lo que pasa en la calle. O sea, las reuniones sociales en este momento se están viendo en la calle. O sea, que tenemos que pensar que esto mismo que vemos en la calle es lo que vemos puertas adentro. Así que, bueno, por ahí algún tipo de intervención en estas cuestiones sería bueno, porque realmente no podemos seguir pensando que la evolución va a ser buena si nosotros vemos que tanta gente está amontonada en los lugares públicos. Así que bueno, yo por ahí creo que habría que ir pensando otro tipo de estrategia de intervención para que la gente pueda seguir su vida tratando de tolerar esta cuestión del encierro y demás, pero bueno, empezando a cuidarse un poco porque es cierto que la cosa progresa y los sistemas de salud se están saturando y estamos cada vez más al límite. Y bueno, eso es una cosa que en algún momento nos puede llegar a complicar y tenemos que tratar de no llegar a ese punto, ¿no? Gracias. Ahora sí, Fabiana, la doctora Laura Espadaro, que quedó claro más allá de ese pequeño corte en el medio, la idea de no hablar de fase, pero sí empezar a buscar las actividades que traen el mayor contagio y hacer el foco allí, tratar de controlar y restringir ese tipo de situaciones. Gracias, Matías. Volvemos al móvil en cualquier momento.